Un saludo muy especial, bienvenidos a esta preparación para Pentecostés en el día número 2. Gracias a todos por estar presentes, que Dios los bendiga. Como siempre vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado. Queremos presentar nuestro corazón y nuestra vida delante de tu presencia. Que hoy sea tu palabra la que ilumine nuestro corazón, la que fortalece nuestra vida, la que nos inunde de tu santa presencia, de la unción del Espíritu Santo. Hoy te queremos dar gracias por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de la iglesia, por el regalo de María, por el regalo de los santos ángeles de Dios, por el regalo de los santos y las santas, por esta comunión de los santos en general que tú has permitido en tu iglesia. Hoy queremos postrar nuestro corazón delante de ti y ser humildes en tu presencia, Señor, para que seas tú el que nos hable, que sea tu palabra la que le hable directamente a nuestro corazón. En ella podamos descubrir que tú siempre tienes algo para cada uno de nosotros. Hoy queremos con mucha alegría y con mucho gusto, formarnos en materia de Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que siga edificando nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias, te consagramos nuestro corazón, nuestros sentidos, toda nuestra disposición, nuestra inteligencia, todo lo que tenemos y lo que somos, lo consagramos a tu soberano poder. Te pedimos que toques nuestros labios con un carbón encendido, para que las palabras que van a salir a través de estos labios sean purificados por la unción de tu Santo Espíritu, que cada palabra nos edifique. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Y vamos a comenzar hoy, como siempre, con una bendita palabra que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, 19 al 20. Dice la palabra de Dios así: Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta esta palabra porque es una palabra que tiene un contenido de trascendencia eterna. Jesús está hablando realmente de su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Jesús es templo, es trono, es templo, es Salvador y se hizo hombre, tomó naturaleza de la carne y está glorificado a la derecha del Padre. Y por eso Él dice: yo soy la puerta por donde pasan mis ovejas. Nosotros mañana estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa puerta fue abierta precisamente para cada uno de nosotros para que podamos entrar en la eternidad. Solo que lo podemos hacer desde la asistencia de la unción del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, sencillamente nos cuesta muchísimo trabajo porque por nuestros propios medios no podremos llegar a la eternidad. Ya Cristo abrió el camino. Ahora tenemos que creer y vivir bajo esa unción del Espíritu Santo. Por eso en estos días que leíamos la liturgia, nos hablaba de que nosotros somos espirituales, nosotros no somos del mundo. Y como no somos del mundo, debemos vivir bajo la unción del Espíritu Santo y en modo de Espíritu Santo para que podamos ejecutar todas las cosas que podamos en nuestra vida. Por supuesto que estamos sometidos a la carne, estamos expuestos a debilidades, pero debemos tratar de siempre tener esa comunicación permanente con el Espíritu Santo para poder vivir en esa gracia permanente. Vamos con un texto bíblico que me parece que nos va a dar un poco más de luz en este sentido. Y lo vamos a tomar del profeta Ezequiel en el capítulo 47, versos 1 al 12. Ezequiel 47 del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: el hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada.
El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo: fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río. Vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte de donde llegue esta corriente podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida. Desde Engadí hasta En Eglaim habrá pescadores, y ahí pondrán a secar sus redes. Y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce, allí quedará agua salada, que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, esta palabra que nos trae el profeta Ezequiel se refiere precisamente a nuestro Señor Jesucristo. El profeta está teniendo una visión, entre otras cosas, en los capítulos anteriores, desde el capítulo 44 y posterior al 47, 48, pues le está hablando de la iglesia, le está hablando del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, de las tribus de Israel, de todo lo que van a repartir, del país donde tienen que habitar y todo lo demás. Es como una descripción de la eternidad en términos generales. Pero aquí le está hablando del templo. Por eso fue que comenzamos con la lectura de Juan del capítulo 2, cuando el Señor dice: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. Recordemos que el Señor en la cruz, bueno, ya ayer habíamos dicho que Jesús venía hablando que iba a enviar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a hacer algunas circunstancias muy importantes en la vida de las personas, entre esos que nos mostrará el pecado, que nos hablará de la perfecta verdad, que nos consolará, que el Espíritu Santo colocará las palabras en nuestros labios, que nos recordará la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y otra gran cantidad de cosas que vamos a ver en estos días de preparación de Pentecostés. Pues bien, está hablando hoy este profeta Ezequiel del tema de que tiene la visión del templo y que lo hace salir por la puerta principal del templo. Jesús dice: yo soy la puerta por donde pasan las ovejas y mi cuerpo es el templo, es templo. Por eso dice: destrúyanlo y lo volveré a construir en 3 días, refiriéndose a su muerte y a su resurrección. Cuando a Cristo le pegan su espada en el costado, la lanza en el costado, sale agua y sale también sangre. Y es precisamente la simbología también del Espíritu Santo. El sacrificio, el vino del amor, significa la sangre, y el agua del Espíritu Santo, con la que también somos bañados y limpiados de nuestros pecados. Pero vamos a leer un poquito más en detalle. Dice aquí: el hombre me hizo volver después a la entrada del templo, a Cristo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente. El agua que habla aquí es el agua del Espíritu Santo que corre hacia oriente. Oriente simboliza siempre la salvación de todos. Significa la eternidad. Recordemos, por allá en el Génesis, en el capítulo 3, cuando caen Adán y Eva, que el Señor dice: vamos a sacar al hombre del jardín de Edén y en oriente vamos a poner una antorcha dando vueltas. No sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué decía esto? Sencillamente porque iban a vivir en el pecado permanente de la soberbia y entonces iba a ser un caos tremendo. Por eso tenemos la capacidad de tener la fragilidad. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos de manera eterna.
La única vida que podemos tener eterna es en Cristo Jesús, que es quien abre las puertas y nos hace llegar allí por medio de este río. Por eso dice que debajo de la puerta principal, que es el corazón de Jesús, sale un chorro pequeño de agua. Miremos lo que dice aquí. Dice, el agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Es decir, me pongo de frente a Dios y puedo mirar a la salvación. Por eso decimos, mirarán el árbol de la cruz y en él encontrarán sanación. Esto es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente texto bíblico. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 500 metros y le hizo cruzar la corriente. El agua le llegaba hasta los tobillos y luego midió otros 500 y le llega hasta las rodillas y luego hasta la cintura y luego hasta el cuello. Ya después tenía que pasar a nado la corriente. Es decir, lo que está hablando es que quien comienza a atravesar el agua que sale del costado de Cristo, que es el Espíritu Santo que derrama sobre todos, es una persona que comienza a embeberse totalmente en la unción del Espíritu Santo. A esto es a lo que se está refiriendo. Porque básicamente lo que quiere el Señor es que lleguemos a vivir tanto por el Espíritu que podamos decir lo que dijo San Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y por eso dice, nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía para volver a tener miedo. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios que nos hace clamar, Abba, papá. Es decir, podemos estar totalmente sumergidos en el Espíritu Santo. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. Seamos sinceros, todos los que estamos aquí. ¿Cuántas cosas del día que nosotros hablamos, decimos, hacemos o pensamos son realmente ungidas por el Espíritu Santo? ¿Cuánta porción de nuestras 24 horas de lo que hacemos está sometido a la gracia del Espíritu Santo? Muchos de nosotros solamente nos llega el Espíritu Santo hasta el tobillo, por ponerle una simbología. Otros, con mayor esfuerzo, pueden llegar hasta las rodillas, están medio sumergidos. Otros llegarán hasta la cintura, están un poco más sumergidos en la presencia, en la gracia, en la unción del Espíritu Santo. Pero hay quienes en verdad viven permanentemente bajo la unción del Espíritu Santo. Y vivir bajo esa unción del Espíritu Santo tiene que dar un fruto permanente en nuestra vida. Por eso dice que le hizo recorrer las 2 orillas del río y que al lado del río pues había frutos de toda clase, que todo decía al lado y lado del río. Cuando nuestro corazón está impactado por la unción del Espíritu Santo, al lado y lado de nuestra vida, en el campo humano y en el campo espiritual hay fruto. En las 2 orillas de la vida hay fruto. En la orilla material debe haber fruto. ¿Qué fruto va a haber? Hay un fruto de vida, hay un fruto de trabajo, hay un fruto de prosperidad, hay un fruto de bendición, hay un fruto de obras de misericordia, hay un fruto de dominio de sí. Hay frutos materiales en todos los aspectos. Pero al otro lado, en el lado espiritual, también hay frutos. Hay un gozo especial, hay una alegría. Mira lo que dice precisamente cuando habla en Gálatas en el capítulo 5, versos 22 a 4, dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que produce el fruto, al lado y lado. Cuando leemos esta palabra de pájaro, uno puede decir, no, pero es que yo no entiendo, no me cuadra esto que midió 500 metros y que, bueno, está hablando precisamente de una distancia prolongada, de un tiempo prolongado, porque nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestra naturaleza humana sometida al Espíritu Santo, para que luego, ya sumergidos totalmente al Espíritu Santo, podamos entender que ese río del que hablábamos ayer en el primer día de preparación, que está en Juan 7, del 37 al 39, pues por supuesto que era un río de agua viva que sale de nuestro corazón. Ya entonces estaremos viviendo bajo la unción del Espíritu Santo, que nos hace ser personas absolutamente diferentes, personas de fe, personas de convicciones, personas espirituales que ayudamos a otras personas, que incluso esas personas pueden recibir de los frutos que el Espíritu Santo nos regala a cada uno de nosotros. Las personas pueden recibir de los frutos que el Espíritu Santo nos regala a cada uno de nosotros. Todos nosotros los que estamos aquí escuchando esto y compartiendo esta palabra, sabemos
que alrededor de nosotros hay muchas personas que están poniendo sus ojos en cada uno de nosotros y están esperando recibir de nuestros frutos, por lo menos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres o hermanos, han entendido que nosotros tenemos un algo diferente, que nosotros ya no somos del mundo, sino que somos espirituales. Y al final, si tú te das cuenta, al principio no se ríen de nosotros, se burlan, nos persiguen, pero al final siempre que están en un problema, en una tribulación, como lo hemos estado en este tiempo de pandemia, pues nos van a decir, oye, ¿será que tú puedes orar por mí? Ay, por favor, usted que está tan cerca de Dios, rece por mí. Ay, mire, es que usted, por favor, ¿será que en su grupo de oración pueden orar por mí? ¿Por qué ahora lo dicen y antes no? Porque ahora se dieron cuenta que hay un río corriendo dentro de nosotros, que es el río del Espíritu Santo, el que nos impulsa, el que nos alegra, el que nos llena de bendición. En el Génesis, en el capítulo 2, habla de este río y dice que es un río que tenía 4 vertientes. Recordemos que el número 4 en la Biblia simboliza la universalidad, porque el Espíritu Santo es universal, es para todos. Este mismo río es el que habla aquí. Aquí nos está hablando de oriente, de occidente, del norte y del sur. De esto nos habla, es decir, está copando todas las cosas, el don del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo sale del costado del corazón de Cristo. Por eso decía ayer Juan, que el Espíritu Santo no había sido derramado porque Jesucristo aún no había sido glorificado. Cuando le golpean el costado con la lanza, sale agua y sangre, sale el amor de Dios con el don del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se le llama que es el amor del Padre y del Hijo. Del Padre sale, atraviesa a través de nuestro Señor Jesucristo y ahora el Espíritu Santo con nosotros. Vamos a leer el siguiente texto bíblico que nos va a iluminar un poco más. Estamos hablando ahora del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versos 1 al 15. Dice así: había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues tenemos un texto bastante completo, un texto muy interesante porque habla de la salvación, habla del Espíritu Santo, habla del bautismo del agua, habla de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, habla de un fariseo converso que era Nicodemo, que se hizo muy amigo de Jesús, habla de las vergüenzas que muchos de nosotros también a veces sentimos cuando queremos entrarle a la fe porque nos llama la atención, pero nos da quizá vergüenza del qué dirán. Entonces tenemos que ir a escondidas o tenemos que ir de noche a las cosas de la fe. Entonces, en este diálogo dice que Nicodemo era un hombre importante entre los judíos y fue de noche a visitar a Jesús. El aclarar que fue de noche es importante. Algunos lo traducen como precisamente que le daba vergüenza que lo vieran sus amigos fariseos, porque pues obviamente esta era una clase política religiosa que no podían saber que eran amigos de Cristo porque les iba a quitar el puesto y demás. Entonces se los podía echar de enemigos también. Quizá esta es la idea, digamos, que tiene mayor peso.
De noche puede ser también porque quizá estaba ocupado en el día, por lo que sea, no es de pronto tan trascendente. Lo que sí es cierto es que estaba cuestionado con los milagros de Jesús. Y este tema de los milagros es algo muy importante. Mañana vamos a tener el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, una lectura del Evangelio donde va a hablar de que estas señales acompañarán a los que creen. Que es fundamental el tema de los milagros, que son señales que ayudan a la conversión de las personas. Nosotros como cristianos, pero sobre todo como personas que tenemos la unción del Espíritu Santo, siempre debemos esperar, ver y vivir señales que nos regala Dios a través de su Santo Espíritu. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, a la altura del verso 4 en adelante, dice: el Espíritu Santo da a cada uno alguna prueba de su presencia para provecho de todos. No dice que a algunos, sino a cada uno. Y si nosotros somos personas espirituales, en nosotros debería haber una unción especial. Lo primero que debe manifestarse en nosotros de tener el Espíritu Santo es básicamente, por lo menos, tener alegría en el corazón. Y muchas otras cosas más: esperanza, fe, amor, pero por lo menos que se nos note que somos personas alegres, que vivimos con felicidad. Pues bien, se entabla este diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y el Señor le dice: no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Y aquí, pues obviamente para todos nosotros hay una sorpresa. Claro, Nicodemo le dice, siempre pensando en humano, porque el que no tiene el Espíritu piensa en humano, dice: ¿cómo podrá uno otra vez entrar dentro de su madre para volver a nacer? El Señor le dice: no, de lo que te estoy hablando es nacer del agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua? Recordemos el bautismo de Juan, que era bautismo en el agua, que decía: raza de víboras, conviértanse, el que tenga 2 capas, dele una al que no la tiene, el que robaba, deje de robar. En fin, decía varias cosas allí. Es decir, hagan un propósito de cambio. Eso es nacer del agua. Es la intención real de limpiar mi vida, de limpiar mis pecados. ¿Y ahora qué tiene que seguir? Necesito nacer, por sobre todo, del Espíritu Santo. Si yo nazco del agua, yo particularmente, pues no puedo hacer más que hacer un esfuerzo que finalmente va a fracasar. Te voy a poner un ejemplo que lo coloco con frecuencia en los retiros de vida en el Espíritu. Y es, aquí tenemos una mesa, un terremoto, cae una columna sobre la mesa, le parte una pata a la mesa de plástico, y entonces en la reconstrucción tú dices: ahora no tengo con qué comprar otra mesa, le voy a poner un pegante. Entonces pegas la pata de la mesa y la mesa te sirve ahí para tomar el café de más. Pero de pronto llega tu hijo menor con el balón, golpea la pata de la mesa y vuelve y se parte. Vuelves y la pegas y entonces la mesa funciona, puedes seguir comiendo allí y demás. Pero luego viene la que está aseando y con el trapero le pega la pata a la mesa y la pata se vuelve a partir. Eso es lo que se llama nacer del agua. Tratas de componer tu vida, pero eso queda frágil, se puede fracturar en cualquier momento. ¿Qué es nacer del Espíritu? Haz de cuenta que tomas esa mesa de plástico, la metes entre una extrusora, la mueles, la metes luego en una máquina inyectora, en el molde de la mesa y vuelve a salir la mesa nuevecitica. Cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, cuando has sido bautizado en el Espíritu Santo, ya tu vida espiritual, tu vida de gracia es una vida duradera. Por eso me parece muy importante que nosotros, como personas de grupos de oración, como nosotros personas de fe, personas que andamos en comunidades y demás, y que decimos que asistimos a grupos de oración, que nosotros tengamos esa unción permanente. Es muy importante. Si tú sientes que tú te has apagado, que ya no sientes alegría, que ya no sientes ganas de ir al grupo de oración, que ya no sientes ganas casi de orar, que ya casi ni siquiera rezas el rosario ni vas a la misa, te has ido como emperezando, has dejado apagar el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Es que el fuego del Espíritu Santo se puede apagar? Claro que se puede apagar. Hay 2 cosas que son muy importantes. Hay 2 textos bíblicos, uno que está en la carta a los Efesios a la altura del capítulo 5, donde dice: no contristéis el Espíritu Santo con el que habéis sido sellados. Si no está en el capítulo 5, está en el capítulo 4, allí lo vas a buscar. Si no, igual mañana te puedo dar la cita bíblica exacta. Ese es uno.
Y el segundo, les decía ayer en Sabiduría en el capítulo 1, versos 4 y 5, que dice: el Santo Espíritu de Dios, que es maestro de todos, se aparta cuando está presente el pecado y se retira de un corazón sometido a la maldad. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que nosotros podemos apagar el fuego del Espíritu Santo. Cierto día hablaba con un sacerdote, me decía: no, usted no puede decir que el Espíritu Santo se retira. Le dije: padre, mire estos versículos, pero no solamente estos versículos. Si tú tomas la carta de los Hebreos en el capítulo 6, dice: los que alguna vez saborearon el don de Dios y tuvieron las primicias del Espíritu Santo, si vuelven a caer de nuevo, ya no se les puede hacer volver, porque están sometiendo a la burla a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, rápidamente hay que buscar el sacramento de la reconciliación, que es precisamente en que el Espíritu Santo entra de nuevo en nuestro corazón. Él siempre va a estar existiendo hasta el último día de nuestra muerte. Pero cuando nosotros nos vamos enfriando, dejamos de orar, no asistimos a los sacramentos, pues sencillamente vamos perdiendo esa fuerza espiritual que nos regala el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que el Señor le dice a Nicodemo: no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, es decir, del arrepentimiento y también bajo la unción del Espíritu Santo, que la traen todos los sacramentos. Una persona ayer preguntaba precisamente esto, no alcancé a leer todas las preguntas que había ayer, ya después de que terminó la sesión, alcancé a leer otras preguntas más, y una de ellas era que entonces una persona que no está en gracia no es escuchada su oración. Si tu oración es humilde, sí es escuchada, pero ¿qué oración quiere escuchar el Señor? Que tú estás arrepentido, que te duele de verdad el pecado y que quieres cambiar. Ahora bien, si tú le estás pidiendo al Señor una gran cantidad de dádivas materiales o dádivas espirituales, pero no quieres convertir tu vida, esa oración sí tiene estorbo. Incluso, si tú lees la primera carta de Pedro en el capítulo 3, verso 7, cuando habla de que los esposos deben tratar bien a sus esposas, al final dice: para que no pongan estorbo a sus oraciones. Como quien dice, si hay pecados que estorban la oración, no llega a la presencia de Dios esa oración. ¿Por qué? Porque estás en pecado mortal. Por eso lo más importante es el don del arrepentimiento, que significa precisamente el bautismo en el agua. Pues bien, entonces, en este diálogo de Jesús con Nicodemo, le dice Nicodemo a Jesús: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Como quien dice, cualquiera puede hacer milagros, pero es que los milagros que hace Jesús son unos milagros diferentes, porque es el milagro de la vida, de la alegría, de la esperanza, de la bendición, de todo nuevo, de un gozo interior. Dice: el viento sopla por donde quiere, aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu. Y esto me gusta muchísimo, porque esta es una unción que nosotros deberemos sentir. Pues sencillamente sentíamos ese gozo del Espíritu. Había días en las oraciones que yo me la pasaba llorando 2 horas completas, pero era un gozo, era una sensación de sanación, de libertad, de alegría, que no había nada en el mundo que me quitara este gozo. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Y es un gozo para mí. Mira, la oración, en los sacramentos, en la lectura de la palabra de Dios, en la predicación, en todo esto se recibe el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantener húmedos. Te voy a colocar otro texto bíblico para que lo pienses, lo medites. Está en Lucas 11, del 24 al 26, que dice que cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa donde salí. Va y encuentra esa casa barrida y arreglada. Y entonces va y reúne otros 7 espíritus y luego vienen todos a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. ¿En dónde viven los espíritus? En lugares secos, los demonios. Por eso nosotros no nos podemos quedar secos. Nosotros tenemos que pedir todos los días el Espíritu Santo, que es como un río de agua viva que está en nuestro corazón y está en nuestra vida. No dejemos que ese fuego se apague. Y si todos los días necesitamos volver a leer Juan capítulo 3, verso 1 al 15, todos los días para volver a nacer, todos los días en la mañana: ven Espíritu Santo de Dios, ven, llena mi corazón, llena mi vida. Yo sé que he cometido errores, yo sé que he pecado, yo sé que he caído, yo sé que me he enfriado, yo sé que me he llenado de pereza, pero ven de nuevo Espíritu Santo, alegra mi corazón,
Lléname con una unción nueva, porque el Espíritu hace nuevas todas las cosas. No podemos tener una vida monótona y rutinaria. No, eso sería muy aburrido, muy harto. No podemos caer en ese fariseísmo de oraciones repetitivas, de vida repetitiva, para el mismo lugar. Claro, la peor oración es la que no se hace, en eso estamos de acuerdo. Pero en el Espíritu todo tiene que ser nuevo. Todo lo puedes disfrutar: el sol, la lluvia, el campo, la ciudad, los viajes, el carro, caminar, hacer deporte, cocinar, comer, dormir, trabajar, servir a los enfermos, servir a las personas. Todo lo podemos disfrutar bajo la unción del Espíritu Santo. Que el Señor te haga nacer de nuevo todos los días. Vamos a pedirle en esta oración del final, vamos a pedirle que este Pentecostés traiga algo muy especial al mundo entero y a nuestro corazón. Los invito entonces para que nos pongamos en oración. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta hora del día. Y digo del día porque no sabemos este programa a qué hora lo va a ver la persona que está orando junto con nosotros. Y vamos a decirle al Señor que aquí está delante de Él. Aquí estamos, Señor. Queremos pedirte perdón por todo nuestro pecado, toda nuestra miseria, toda nuestra rebeldía. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido con el orgullo, Señor, con la soberbia, con la vanidad, el deseo de reconocimiento. Perdónanos, Señor. Queremos estar limpios para ti. Queremos que nada estorbe en nuestro corazón para recibir la unción de tu Santo Espíritu. Padre, nos hemos enfriado muchas veces. Nos ha faltado la fe. Nos hemos llenado de pereza. Ya no leemos la Sagrada Escritura con la afinidad o con la asiduidad que lo hacíamos anteriormente. Por eso te queremos pedir perdón y queremos que hoy vuelvas a encender en nosotros esa llama de tu amor, que le dé sentido a nuestra existencia, a nuestra vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia. Ven, Paráclito, ven a despertar los corazones dormidos. Ven, Espíritu Santo de Dios, al que se encuentra cansado, al que está profundamente arrepentido de haber perdido la gracia. Ven, Espíritu Santo de Dios, y prepara caminos para de nuevo volver a la casa del Padre. Especialmente en este tiempo de pandemia, regálanos esperanza y alegría, el estar preparados para que en cualquier momento que seamos llamados a la casa del Padre, podamos decir: Señor, aquí estoy. Gracias por la salvación. Gracias porque fuiste levantado en la cruz y me has hecho mirar a la cruz para sanar mis pecados, Señor, para limpiarme. Dice tu bendita palabra que te hiciste pecado para que nosotros fuéramos perdonados. Esa es la salvación, Señor. El demonio fue vencido en la cruz. Está vencido. Por eso hoy queremos proclamar la salvación de nuestro Señor Jesucristo y darte gracias por cada cosa que tú nos das en la vida, cada cosa espiritual, cada cosa material. Hoy te damos gracias por ese río de agua viva que brota de nuestro corazón y que a cada lado, en cada orilla, hay frutos para nuestra vida, frutos espirituales y también frutos materiales. Padre, aquí estamos para doblegar nuestro orgullo y soberbia, para postrar nuestra vida y nuestro corazón delante de ti. Renuévanos con la unción de tu Santo Espíritu. Renuévanos, Señor. Bendito eres, Jesús. Gloria y alabanzas para ti. Queremos darte gracias, Señor. Santo eres, Jesús. Que tu Santo Espíritu se quede a morar en nuestra casa, en nuestro corazón y en este templo del Espíritu Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Gracias por haber estado presentes y si Dios quiere, mañana domingo vamos a estar en el tercer día de la preparación para Pentecostés. Vamos a anhelarlo con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga.